SRL responsabilidad de los socios. Responsabilidad limitada al aporte, aunque si se entra en mora o alguno de los otros socios entra en mora en la integración del aporte, la responsabilidad se vuelve ilimitada y solidaria. Esto constituye su garantía. Así como la sobrevaluación de aportes en especie hace solidaria e ilimitadamente responsables a los socios frente a los terceros, hasta 5 años de realizado el aporte. Cesión. En un contrato de cesión, el nuevo socio cesionario, solo es responsable a partir de su inscripción. Antes de ella, aunque ya se haya concretado la cesión, el socio cedente responde a las obligaciones previas a la inscripción. En caso de mora en los aportes, ya efectuado el contrato de cesión, responden solidariamente, indistintamente, cedente y cesionario por mora en aportes, exigiendo la totalidad primero al socio cedente. Capital social, cuotas sociales. Capital social. Son muebles incorporales registrables, mientras que las acciones se asimilan a títulos de valores. Mientras que las cuotas sociales solo dan derecho a un voto, las acciones pueden otorgar hasta 5 votos. Valor de $10 o sus múltiplos no son títulos de valor. La transferencia requiere inscripción en el RP, registro público, lo que implica una modificación en el estatuto. No puede ser ejecutada en principio, pero si sus frutos pueden gravarse, por ejemplo, embargo, transferencia de cuotas sociales. La transferencia de cuotas es libre en principio, pero cuenta con algunas limitaciones opcionales que pueden estar en el estatuto o no. Cláusulas de preferencia, derecho de preferencia sobre los socios actuales sobre los terceros. Autorización de los socios requiere instrumento escrito por tratarse de un acto formal. La transferencia es oponible frente a terceros, se torna exigible, o sea, A, es oponible entre cedente y cesionario a partir del registro formal, característica del contrato de cesión. B, también es oponible frente a la sociedad una vez notificada fehacientemente frente a la administración, una vez entregado un ejemplar del título de la cesión. C, y finalmente es oponible frente a terceros desde su inscripción en el registro público. En caso de que existan cláusulas limitativas, se debe seguir un procedimiento. Notificación fehaciente a la sociedad, gerencia-administración, a quién se vendió y a qué precio, total. La sociedad tiene 30 días para ejercer la limitación. En caso de conflicto, un perito judicial sortea el precio de la participación social. Conflicto en la transacción oferta de un tercero, resoluciones. La tasación, honorarios del perito, la paga, la parte más alejada de la tasación del perito. Esto es pensado para proteger a los socios para que ejerzan su cláusula, derecho de preferencia. Hay 3 posibles escenarios. Primer caso. Tercero, ofrece 3 millones. Socios, ofrecen 300.000. Perito, valúa en 200.000. Resolución, socios pagan 300.000. Ya que la evaluación del perito es menor a ambas ofertas, se elige la oferta de los socios, independientemente de cualesquiera haya sido la oferta del tercero segundo caso. Tercero, ofrece 3 millones. Socios, ofrecen 300.000. Perito, valúa en 3.400.000. Resolución, la sociedad, si quiere, deberá pagar 3 millones. Ya que la evaluación del perito supera la oferta del tercero y la de los socios, se elige la menor de estas 2 ofertas. Tercer caso. Tercero, ofrece 3 millones. Socios, ofrecen 300.000. Perito, valúa en 2 millones. Resolución, si la sociedad quiere la participación, deberá pagar 2 millones. Ya que la evaluación por parte del perito es menor a lo que está dispuesto a pagar el tercero, pero mayor a la oferta inicial de los socios. Valuación de cuotas. Valor nominal corresponde al monto que cada socio aporta al capital de la sociedad. Aportes en especie. Si los aportes son bienes no dinerarios, inmuebles, maquinarias, etc., estos deben ser valuados. La valuación la realiza un perito contador y debe ser aprobada por los socios. Integración de cuotas. En dinero, al menos el 25% del capital suscripto en efectivo debe integrarse al momento de la constitución, y el resto puede completarse en el plazo fijado en el contrato social. En especie, deben ser completamente integrados al momento de la constitución de la sociedad. Aportes no dinerarios, servicios personales, no están permitidos como parte del capital social, aunque el socio puede comprometerse a prestarlos como parte de sus obligaciones societarias. Incorporación de herederos. Incorporación de herederos. Es obligatorio si el estatuto lo prevé, teniendo éste que acreditar su carácter de heredero.
Contará con la ventaja que durante 3 meses podrá cederla a cualquier tercero sin cumplir con el procedimiento y estando sujeto a la limitación de que los socios pueden ejercer su opción de compra al mismo precio que ofrece el tercero. Gerente, gerencia, administración. Se integra por uno o más gerentes, socios o no, designados en el contrato constitutivo o en reunión de socios posterior. Características: una o varias personas. Pueden ser socios o terceros. Requisito tipificante: pueden tener un plazo determinado o indeterminado. Designación y cesación. Su organización, individual o plural, se determina en el estatuto. Se les impide participar por cuenta propia o ajena en actos que importen competir con la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los socios. Les impone el deber de comunicar la intención de cesión de alguno de los socios al resto cuando existieran cláusulas limitativas a la transmisión. Deben desempeñarse con la lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Comparten idénticos deberes y la misma garantía que tienen los directores de las S.A. La gerencia cuenta con los mismos derechos, obligaciones y responsabilidad de los directores de una S.A. Por medio de una justa causa, como una acción judicial de remoción, es libre la revocabilidad de gerente, salvo condición esencial. Reunión de socios. La reunión de socios se puede dar de 3 formas: como una consulta simultánea, sistema de consulta; como un acta prerredactada por la administración, la cual los socios solo firman, sistema de consulta; asamblea. Si el capital social supera los 2.000 millones de pesos, la reunión de socios regirá como en una asamblea, bajo las normas de la S.A. Es necesario tener quórum en donde la expresión escrita no se puede aplicar. Modificación del estatuto. La modificación del estatuto se puede dar de 3 formas distintas de mayoría: 3/4 partes del capital total, 50% más 1, si lo establece el estatuto. Si un socio acapara más de 3/4 partes del capital, necesitará la aprobación de al menos un socio más. La mayoría del capital presente por sí misma no puede modificar el estatuto. Fiscalización interna. Es optativa, salvo que el capital alcance el importe fijado en el artículo. 2.999, 2.000 millones. Sindicatura. Consejo de vigilancia. Debiendo ser calificado plural e impar para aquellas sociedades, parte del inciso 2 del artículo 299. Controlada por socios, en ausencia de órganos de fiscalización. De sindicatura facultativa. Sindicatura facultativa hace referencia a la posibilidad de que las sociedades que no están obligadas legalmente a contar con un síndico, órgano de fiscalización, puedan optar voluntariamente por incluirlo en su estructura de control interno. Sociedad anónima forma. Forma. Solo pueden ser constituidas por instrumento público. En cuanto a las reformas del contrato, no necesariamente deben redactarse en escritura pública. Constitución. Se prevé 2 formas de constitución para la sociedad anónima, por acto único. El instrumento de constitución debe contener los requisitos del artículo 11 Ley General de Sociedades. 1. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. 2. Razón social o la denominación, etc. Por suscripción pública, mediante la intervención de promotores. Corresponde a estos redactar un programa de fundación, por instrumento público o privado, que debe someterse a la aprobación y registración por la autoridad de Contralor. Inscripción. Directores, fundadores y la sociedad en formación son solidaria e ilimitadamente responsables por actos necesarios para su constitución, y los relativos al objeto social, cuya ejecución durante el periodo fundacional haya sido expresamente autorizada en el acto constitutivo, mientras la sociedad no esté inscripta. Acto constitutivo, conjunto de declaraciones de voluntad emanadas de los socios. Capital. No inferior a la suma que el Poder Ejecutivo determine para el tipo societario, debe suscribirse totalmente al tiempo de la celebración del contrato constitutivo. En cambio, su integración cuando se tratara de dinero en efectivo puede hacerse de manera diferida y siempre que sea inicialmente de al menos el 25% del capital suscripto. Cuando se trata de aportes no dinerarios, estos deben integrarse totalmente y solo pueden consistir en obligaciones de dar. Aumentos del capital. Hasta el quíntuplo. Compete a la Asamblea Ordinaria y no requiere de conformidad administrativa,
por lo que cualquier vicio que pudiera imputarse a la resolución impugnada importara una nulidad relativa. En concordancia con el artículo 254 en fine LGS, que sanciona con la nulidad la decisión que excluya el derecho de receso de los accionistas disconformes o agrave las condiciones de su ejercicio. Derecho de receso es un derecho societario que permite a los accionistas de una sociedad anónima retirarse de la misma y recuperar el valor de sus acciones, en razón de la ocurrencia de algún supuesto que altere de manera sustancial su relación originaria con el ente. Mayor al quíntuplo, compete la Asamblea Extraordinaria. La LGS solo autoriza la emisión de nuevas acciones cunado las anteriores ya hayan sido suscriptas. De esta forma, la norma no exige la previa integración del capital anteriormente suscripto, facilitando al ente a hacer frente a situaciones económicas o financieras particulares mediante posteriores aumentos de capital. La ley obliga a respetar la proporción de cada accionista en la capitalización de reservas y otros fondos, procurando evitar la utilización de mecanismos de aumento en detrimento de las participaciones sociales, formas de aumentar el capital de manera eficiente y más económica, el desarrollo del ente que diluyen las participaciones sociales. Capitalización de reservas, fondos especiales, capitalización de utilidades. La LGS declara la nulidad de toda emisión de acciones por un precio inferior al de su precio nominal, salvo las cotizantes, y autoriza la emisión con prima o sobreprecio. Corresponde a la Asamblea Extraordinaria fijar el valor de la prima. En caso de sociedades cotizadas, la decisión compete a la Asamblea Ordinaria. Reducción del capital, reducción voluntaria, efectiva o real. Cuando el capital exceda las necesidades del ente para la consecución de su objeto, o como cifra de retención se torne en un impedimento para una distribución racional de utilidades, los socios pueden voluntariamente resolver su reducción. Su conveniencia debe ser resuelta por asamblea extraordinaria y abonada por un informe fundado en el síndico de contar el ente con órgano de fiscalización. En los casos en que la sociedad hubiera prescindido de sindicatura, la Inspección General de Justicia le exige suplirlo con un informe de un auditor. Reducción por pérdidas, voluntaria o forzosa. La Asamblea Extraordinaria puede resolver voluntariamente la reducción de capital, en razón de las pérdidas sufridas por la sociedad y para restablecer el equilibrio entre aquel y el patrimonio social. La reducción es obligatoria cuando las pérdidas hubieran insumido las reservas y el 50% del capital. Limitación del derecho de preferencia. La Asamblea Extraordinaria, con mayorías del último párrafo del artículo 244 LGS, puede resolver en casos particulares y excepcionales, cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones. Para ello es necesario que 1. Su consideración se incluya en el orden del día y 2. Que se trate de acciones a integrarse con aportes en especie o que se den en pago de obligaciones preexistentes. Derecho de preferencia, el derecho de los socios de suscribir preferentemente las nuevas emisiones de acciones que resuelva la sociedad con la finalidad de preservar las proporciones en las tenencias anteriores al aumento de capital. Derecho de acrecer. En caso de que alguno de los socios no ejerciera su derecho de preferencia, el accionista tiene derecho a acrecer en proporción a sus tenencias y por la cantidad de acciones que a éste hubieran correspondido. Acciones. Es una figura jurídica propia, o sea, el título privado, emitido en serie por una sociedad anónima legítimamente constituida, necesario para acreditar y ejercer los derechos políticos y patrimoniales que resultan de su literalidad, completada por los estatutos y condiciones de emisión. Las acciones tienen un valor nominal, son divisibles y pueden tener derechos. Clasificación por los derechos que confieren 1, ordinarias, 1 voto 2, privilegiadas, preferencia política, 2 a 5 votos, incompatible con preferencias patrimoniales 3, preferidas, preferencia patrimonial. Se relaciona con el modo de percibir dividendos o con la cuota de liquidación. En el primer caso puede establecerse el cobro prioritario de un determinado porcentaje de las utilidades del ejercicio. En el caso de que otorguen preferencia en la cuota liquidatoria, los titulares de estas acciones perciben antes que los titulares del resto de las acciones el valor nominal de sus títulos. No tiene derecho a voto, es incompatible con preferencias políticas, sin perjuicio del derecho del socio de asistir a asambleas con voz. Excepciones. En casos anormales esenciales se vuelven ordinarias. Por ejemplo, fusión,
Aumento del capital por encima del quíntuplo. Transmisibilidad. En principio, son libremente transferibles. Pueden tener limitaciones estatutarias, como por ejemplo acerca de la calidad de socio y el derecho de preferencia. Oponibilidad. Las acciones son oponibles entre cedente y cesionario, y frente a la sociedad y terceros. Actos jurídicos sobre acciones. Compraventa, usufructo, prenda, medidas cautelares, ejecución. Sindicación de acciones. El acuerdo parasocietario es un convenio en el que los socios pactan el modo en que habrán de ejercer todos o parte de sus derechos sociales. Se trata de un pacto ajeno al contrato social, por lo tanto, inoponible al ente. Tipos. Acuerdos de mando. Convienen el voto conjunto en materias determinadas, para formar una decisión única y que habrá de convertirse luego en decisión asamblearia. Acuerdos de bloqueo. Apuntan a imponer restricciones a la libre transferencia de las acciones, ya sea imponiendo derechos de compra preferente, de previa autorización por determinados accionistas, de venta conjunta y de arrastre. Asambleas clasificación, por los accionistas que participan o generales, o especiales, por ejemplo, clase A, 1 voto, clase B, 5 votos, o unánimes, por los temas a considerar, o asamblea ordinaria, o asamblea extraordinaria. Competencias, asamblea ordinaria. En ella se tratan temas como la consideración de estados contables, la designación, honorarios y remoción de los directores, la gestión social, el aumento de capital hasta el quíntuplo, la emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones en caso de una sociedad cotizante, fijar el valor de la prima, en caso de emisión con prima, memoria e informe del síndico, y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad o que sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos. Asamblea extraordinaria. En ella se tratan temas como la modificación del estatuto, aumentos de capital por encima del quíntuplo y su reducción y reintegro. El rescate, reembolso y amortización de acciones, fusión, transformación, escisión y disolución de la sociedad, nombramiento, retribución y remoción del liquidador, limitación del derecho de preferencia y la emisión de títulos de deuda, bonos, convertibles, fijar el valor de la prima en caso de emisión con prima si se tratase de una sociedad no cotizante, convocatoria a asamblea legitimados a convocar, directorio, órgano de fiscalización calificado, accionistas con participación mínima del 5% del capital social, solicitud fehaciente al directorio, o, en caso de omisión del directorio o sindicatura, plazo de 40 días, pueden hacer uso de una convocatoria judicial. Forma de convocar, publicidad, debe sujetarse a las formas legales y estatutariamente previstas. Debe hacerse mediante edictos, durante 5 días, con al menos 10 de anticipación y no más de 30 en el diario de publicaciones legales, boletín oficial. El llamado, además, deberá anunciarse en 2 diarios de mayor circulación del lugar de domicilio del ente, conteniendo mínimamente el edicto indicación sobre 1, el día, hora y lugar de la reunión, y 2, el orden del día o listado de las materias a tratar. Sindicación de acciones. La sindicación de acciones tiene como objetivo regular derechos como el voto, la venta o la adquisición de cuotas. En la sindicación de voto, los socios acuerdan cómo votarán en las juntas generales, asegurando que sus decisiones sean uniformes. Cada acción vale lo mismo, 1 voto. Quórum, en asambleas. Es el número mínimo de accionistas presentes con el que la asamblea puede elegir cursos de acción válidos. Mayorías en asambleas mínimo de acciones, o sea, participación social presente, para tomar decisiones válidas. Impugnación de la decisión en asambleas, obtener la nulidad. La lleva a cabo quien votó en contra en una asamblea, obviamente, e inicia un proceso judicial para obtener la nulidad. La impugnación puede iniciarse o no, pero luego sigue el derecho de receso, desvincularse de la sociedad de forma voluntaria por un suceso contrario a sus intereses, vendiendo su participación. La impugnación se lleva a cabo luego de 3 meses acumulando acciones judiciales para que no se presenten impugnaciones de forma consecutiva en poco tiempo. Se toma una medida cautelar contra la sociedad hasta sentencia del juez. Suspende la decisión de la asamblea ósea. Se produce una suspensión preventiva. Por ejemplo, un aumento del capital que no contempla el derecho de suscripción preferente. Se hizo en una asamblea ordinaria y correspondía hacerlo en una asamblea extraordinaria, por lo que no cumple los requisitos.
Si lo que se viola, objeto de la impugnación, es algo de orden público, derecho de preferencia, no correrá el plazo de 3 meses por tratarse de una cuestión de nulidad absoluta. Si no se solicitó la medida cautelar y la acción, tomada en la asamblea impugnada, y ocasionó un perjuicio, los que votaron a favor son responsables. Una asamblea posterior puede revocar la decisión impugnada. Cabe destacar que directores, gerentes y la sindicatura pueden impugnar decisiones asamblearias violatorias de la ley, del estatuto o del reglamento. Los gerentes también, ya que, al desempeñar funciones ejecutivas de administración, los hace responsables en idénticos términos que a los directos. Los terceros también pueden impugnar una decisión asamblearia cuando ésta involucre una nulidad absoluta. El plazo para iniciar la acción de nulidad es el de 3 meses. Orden del día. Los temas a tratar en una asamblea tienen que estar dentro de la orden del día, salvo que esté el 100% del capital presente. En ese caso puedo tratar temas fuera de la orden del día: publicaciones, convocatoria, boletín oficial, presentación artículo, 299 doble publicación, diario de jurisdicción, supuestos artículo, 299. Por ejemplo, el diario Clarín. Excepción: no se necesita publicación de edictos si está todo el capital presente, se firma un acta y ya. Directorio. El directorio está conformado por presidente. Es quien representa a la sociedad. Desempeña decisiones si el órgano de administración es plural. Vicepresidente. Es obligatorio si hay un solo directivo. Directivo suplente. Cuando no existe un órgano calificado, obligatorio, fiscalización. Plural obligatorio. Supuestos del artículo 299. Si la elección del director está a cargo del Consejo de Vigilancia y si el estatuto lo prevé, el director puede durar hasta 5 ejercicios en el cargo. Si está a cargo del directorio, puede durar hasta 3 ejercicios en el cargo. Domicilio. Real. Donde vive realmente, al menos 1/3 de los directores tiene que vivir en Argentina. Constituido. A los efectos de la sociedad, en la sede social, jurisdicción o provincia. Póliza de caución. Elección de directores. Órgano. Asamblea ordinaria. Mayoría absoluta de votos presentes. Sistema de elección. Elección X clase. Previsión estatutaria. Consejo de vigilancia. Previsión estatutaria. Voto. Plural. Simple. Acumulativo. Pensado para socios minoritarios. Elección. Elección por categoría. Cuando existan diversas clases de acciones, el estatuto puede prever que cada una de ellas elija uno o más directores. En tal caso, su remoción se hace por la asamblea de accionistas de la clase. Elección por voto acumulativo. El voto acumulativo es un sistema a través del cual se procura otorgar a ciertas minorías representación en el órgano de administración. Los accionistas pueden elegir hasta 1/3 de las vacantes a llenar en el directorio. 1. Los accionistas que deseen votar acumulativamente deben notificarlos con anticipación no menor de 3 días hábiles a la celebración de la asamblea. 2. La sociedad debe informar a los accionistas que lo soliciten acerca de las notificaciones recibidas. 3. Antes de la votación se informa el número de votos que corresponde a cada accionista presente. 4. Cada accionista que vote acumulativamente compite en la elección del 1/3 de las vacantes a llenar. Se consideran electos los candidatos votados por el sistema ordinario o plural si se reúnen la mayoría absoluta de los votos presentes y los candidatos votados acumulativamente que obtengan mayor número de votos. Voto plural. Solo posible en directores que puedan ser divididos en 3 partes. Se avisa 3 días antes. Que lo solicite un socio lo habilita para todos. Puede utilizarlos todo junto, que es lo que conviene en este sistema. Un mismo accionista no puede usar 2 sistemas distintos. Divisible por 3 la cantidad de directores. Requisitos e incompatibilidades del cargo de director. 1. Quienes no pueden ejercer el comercio. 2. Quienes estuvieron en un proceso de quiera y finalizo hasta la liquidación de la persona humana, 10 años, si fue director y hubo responsabilidad, 10 años. 3. Por delito o prohibición de cargos públicos. Honorarios. El directorio recibe en retribución de sus tareas, una vez cerrado el ejercicio y evaluada su responsabilidad, un monto máximo que por todo concepto no puede exceder del 25% de las ganancias.
Dicho monto máximo se limita al 5% cuando no se distribuyeran dividendos y se incrementa proporcionalmente a la distribución hasta alcanzar aquel límite cuando se reparta el total de las ganancias. Renuncia. La renuncia del director no puede ser abrupta, tiene que ser aprobada por la Asamblea. Puede que la Asamblea inicie un juicio por daños y perjuicios post-renuncia. La remoción y designación de directores se publican en edictos. Directorio plural. Debe ser aprobada por codirectores, salvo que la gestión haya sido terminada o sea aprobada. Remoción. Competencia de la Asamblea, podría plantearse medida cautelar. Responsabilidad. Alcances de la responsabilidad de los administradores, directores, la responsabilidad de los directores hacia la sociedad, accionistas y terceros, por daños derivados del mal desempeño de su cargo o de la violación de la ley, estatuto o reglamente, es solidario. Esta solidaridad, que cumple una función de garantía o de refuerzo de los derechos del acreedor, con el fin de facilitarle que pueda reparar el perjuicio sufrido por una actuación que se presume conjunta, siendo que la culpa recae sobre todos los miembros del órgano, en razón de que éstos han concurrido a la realización del acto o acuerdo lesivo, bastará al reclamante probar la existencia del daño y su conexión con aquel, sin necesidad de acreditar la culpa de cada uno de sus miembros, extremo que por otra parte la ley no impone. Exención de responsabilidad. Nunca nació la responsabilidad. Se denuncia frente al directorio porque lo tienen que poner en el libro de actas, directorio plural. Se denuncia frente a Asamblea. Extinción de la responsabilidad. La Asamblea renuncia a iniciarle acciones judiciales. Transacción. Renuncia expresa del director. Extinción de la responsabilidad por renuncia o transacción. La responsabilidad de directores y gerentes respecto de la sociedad también se extingue por renuncia expresa o transacción resuelta por Asamblea, siempre y cuando tal responsabilidad no derivara de la violación de la ley, el estatuto o reglamento y no mediara oposición de al menos el 5% del capital social. Con que solo el 5% del capital se oponga, la Asamblea se opone a cualquiera de los 3 métodos de extinción de responsabilidad, sindicación de acciones de bloqueo. Acciones de responsabilidad, SA y SRL social. La sociedad toma la decisión de iniciar juicio al director. Su prescripción no está regulada en la LGS, por lo que se toma del derecho civil y comercial la norma general de 5 años. Individual. Un solo socio le inicia juicio al director. Se trata de un derecho personal del cual no puede disponer la sociedad y que exige la existencia de un daño directo en el patrimonio de socios. Prescripción. Quiebra, 2 años. Terceros, 5 años. Civil, 3 años. Excepciones, vinculadas al orden del día. Que estén todos los accionistas presentes. Que se inicien acciones de responsabilidad. Órgano de fiscalización, Consejo de Vigilancia. La existencia del Consejo permite prescindir de la sindicatura. Excepción, artículo 299. Resulta ser un órgano social facultativo, que tiene como misión permanente fiscalizar los aspectos formales de la administración social y controlar su gestión. Por lo general, prescinde de la sindicatura y no coexiste con ella, y es reemplazada por una auditoría anual contratada por el Consejo de Vigilancia por cuenta y orden del ente. Este órgano se integra con entre 3 y 15 accionistas que deben ser designados por la Asamblea por categorías o por voto acumulativo. Los miembros del Consejo de Vigilancia son reelegibles indefinidamente y, al igual que los directores, pueden ser revocados en sus cargos de forma inmediata por la Asamblea. Atribuciones del Consejo de Vigilancia. 1. Fiscalizar la gestión del directorio. El Consejo supervisa las actividades del directorio para asegurar que cumpla con sus obligaciones y los intereses de los accionistas. Examinar la contabilidad social, los bienes sociales, realizar arqueos de caja, recabar informes sobre contratos celebrados. 2. Convocar a asamblea. 3. Elección de los miembros del directorio, cuando el estatuto así lo previera. 4. Autorizar ciertos actos del directorio. Si el estatuto le otorga esta atribución, el Consejo debe autorizar ciertos actos que el directorio quiera realizar. 5. Formular observaciones a la memoria y estados contables. El Consejo puede hacer observaciones sobre la memoria anual y los estados financieros de la sociedad. 6. Designación de comisiones. 7. Control de mérito y conveniencia. La memoria es un documento elaborado por los administradores o directores de una sociedad que acompaña a los estados contables. ESC. Sindicatura.
Obligatoria para aquellas sociedades en el artículo 299. Cuando fuera plural, actúa como cuerpo colegiado y se denomina comisión fiscalizadora. Su función es la de controlar la marcha de la administración social en procura de prevenir los abusos, representando a todos los socios en la tarea de control interno de la administración. Compete a la Asamblea tanto su elección como revocación. Capacidad para el cargo. La ley exige que quienes actúen como síndicos deben ser abogados o contadores públicos, con título habilitante, o sociedades con responsabilidad solidaria constituidas exclusivamente por estos profesionales. Atribuciones: 1. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, para lo cual debe ser citado. 2. Vigilar que los órganos den cumplimiento con la ley, el estatuto y el reglamento, y que acaten las decisiones sociales válidamente adoptadas. 3. Examinar los libros y documentación social, verificando el cumplimiento de sus formalidades intrínsecas y extrínsecas debidas. 4. Verificar la presencia de disponibilidades y títulos valores, así como también la existencia de obligaciones sociales y su cumplimiento, pudiendo confeccionar balancees de comprobación. 5. Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores, recabando las medidas necesarias para corregir irregularidades relacionadas. 6. Fiscalizar la liquidación de la sociedad. 7. Presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. 8. Suministrar a los accionistas que se lo requieran y que representen cuanto menos el 2% del capital social, información sobre las materias de su competencia. 9. Convocar a asamblea ordinaria o especial cuando omitiere hacerlo el directorio, o a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario. 10. Hacer incluir en el orden del día de la asamblea los puntos que considere pertinentes. 11. Investigar las denuncias que le formulen por escrito a accionistas que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en el informe verbal a la Asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. Inhabilidades e incompatibilidades, parientes y afines entre la sindicatura y gerentes, directores y empleados. Todos los síndicos tienen que tener domicilio real en la República. Honorarios. Se establece el mecanismo en el estatuto o se acuerda con la Asamblea. Responsabilidades: ilimitada y solidaria por sus funciones, solidaria por la de los directores. Fiscalización externa permanente, artículo 299. Efectos de la fiscalización externa, control estatal constante. Esto incluye sociedades autorizadas para oferta pública, sociedades con un capital social superior a 10 millones, sociedades de economía mixta o aquellas donde el Estado tiene participación mayoritaria, sociedades que realicen operaciones de ahorro público o capitalización, aquellas que exploten concesiones o servicios públicos, sociedades controladas o controlantes de las mencionadas anteriormente, las sociedades anónimas unipersonales. Estos tipos de sociedades están sujetas a un control estatal permanente que abarca desde su constitución y funcionamiento hasta su disolución y liquidación. Para las sociedades no incluidas en el artículo 299, el control estatal es más limitado y se centra en aspectos específicos como su constitución, las reformas estatutarias y cualquier variación de capital. Derecho de receso. Es un derecho societario que permite a los accionistas de una sociedad anónima retirarse de la misma y recuperar el valor de sus acciones, en razón de la ocurrencia de algún supuesto que altere de manera sustancial su relación originaria con el ente. Sujetos legitimados. Accionistas presentes que votaron en contra de la decisión asamblearia en cuestión, quedando excluidos quienes se hubieran abstenido. También podrán hacerlo quienes hubieran estado ausentes. Es igual que en la impugnación de la decisión asamblearia. Supuestos que habilitan el derecho de receso. Transformación de la sociedad. Reconducción, excepto SA abierta. Transferencia del domicilio social al extranjero. Cambio fundamental del objeto. Fusión o escisión. Reintegración total o parcial del capital. Retiro voluntario de la oferta pública. Aumento de capital, cuando competa a la Asamblea Extraordinaria. Sociedades de personas. Sociedad colectiva. Responsabilidad de los socios. Todos tienen una misma responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria.
Subsidiaria porque existe beneficio de excusión, no puedes ir directamente al patrimonio individual de los socios, primero al patrimonio social. Administración. Puede ser ejercida por socios o terceros. Puede ser plural o singular. Si es plural, el contrato determina cuál es el régimen de representación, indistinta o conjunta. Si el contrato no dice nada, la representación es indistinta. Sociedad en comandita simple. Socios comandita simple, comanditados, poseen una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. Solidaria siempre que existan dos socios de la misma categoría. Responde ante caso de deuda con lo que el aporto y si no alcanza, va contra el capital personal. Comanditarios, poseen una responsabilidad menor, limitada y solidaria. Solidaria siempre que existan dos socios de la misma categoría. Responde solo hasta el límite que el aporto si hay deuda. Subsanación. En el derecho societario, la subsanación se refiere a la corrección de errores, omisiones o irregularidades en los actos o documentos relacionados con la constitución, funcionamiento y disolución de sociedades. Este mecanismo permite que las sociedades puedan cumplir con los requisitos legales y administrativos necesarios sin que sus actos sean declarados nulos o ineficaces. Procedimiento de subsanación, notificación de la irregularidad. La autoridad competente, por ejemplo el Registro Público de Comercio o la Inspección General de Justicia, IGJ en Buenos Aires, identifica la irregularidad y notifica a la sociedad otorgándole un plazo para subsanar. Plazo para subsanar. El plazo suele ser de 10 días hábiles o el que determine la normativa específica. Cumplimiento de la subsanación. La sociedad debe presentar la documentación corregida o realizar los actos necesarios para cumplir con los requisitos legales. Aprobación. Si la subsanación es satisfactoria, el organismo procede con la inscripción o valida el acto. De lo contrario, podría rechazar la inscripción o declarar la nulidad del acto en cuestión. Importancia de la subsanación en derecho societario. Evita la nulidad. Permite corregir errores sin necesidad de declarar la nulidad de actos societarios, garantizando la continuidad de la sociedad.